Nos vamos para el Ministerio de Justicia. Nos atiende muy amablemente el señor ministro, que va a compartir con nosotros, pues hasta donde la confidencialidad se lo permita, su experiencia en México. Oiga, Lucas, usted nos advirtió que Luis Pérez en Antioquia estaba considerando volver al tarjetón. Súbale la palabra considerando. Ya está trabajando y preparando el terreno para una candidatura. Está decidiendo si alcaldía o gobernación y hoy se inclina por el tema de la gobernación. Uh-huh. Le recomiendo el reporte coronel de hoy, porque además de esa válida aspiración de don Luis Pérez, él tiene otra aspiración, ¿sabe? Él tiene una aspiración diferente, una aspiración que vale 75.000 millones de pesos. 75.000 millones de pesos. ¿Y eso es el reporte coronel de hoy? Sí, es el reclamo que tiene Luis Pérez de una propiedad con cierto pasado. Miércoles. Pues usted puede aspirar a la alcaldía, a la gobernación y a una finca, ¿no? Eso no está... Sí, pero se empiezan a complicar las cositas cuando se mezclan peras y manzanas. Después del ministro, el reporte coronel. Ministro Néstor Osuna, gracias por atendernos, muy amable, buenos días. Muy buenos días, Julio, ¿cómo está? Ministro, es absolutamente rutinario y además cuando hay una prioridad en este momento de la polémica ley de sometimiento y lo que esto genera, pues que usted también escuche en qué van las cosas con el ELN y en esa aspirada negociación de paz. Pero lo más importante, lo primero, el sargento secuestrado por el ELN. Mientras que se habla de condiciones para la situación de los presos con carácter político del ELN, pues hay de por medio pues un secuestro, un sargento. Ministro, ¿qué dijeron de eso? Mire, en la sesión en la que yo estuve, que transcurrió una buena parte del día de ayer, ese tema específico no se trató. Evidentemente, la delegación del Gobierno Nacional le recordó a la delegación del ELN esa situación y reiteró la solicitud pues de la muy pronta liberación. Pero tengo que admitir que el tema no se trató, al menos en la parte de la sesión en la que yo estuve presente. Esas jornadas tienen varias mesas, tienen unas plenarias, después tienen unas mesas de conclusiones. Yo estuve en una sesión preparatoria a primera hora de la mañana, un poco más de una hora, y después en una plenaria que llevó hasta la hora del almuerzo en términos mexicanos, o sea, como hasta las 2 pasadas de la tarde. Y después las dos delegaciones almorzaban por separado y por la tarde se volvían a reunir. En esa reunión de la tarde ya yo no estuve. Y entonces es posible que ese tema se haya tratado más en la sesión de la tarde. Y eso es así porque, digamos que el motivo de mi presencia allí en la mesa tenía que ver con presentar, exponer los proyectos de ley en los que está interesado el gobierno, el de reforma penal y penitenciaria principalmente. Ese, digamos, era el punto del orden del día en el que yo debía exponer, y eso fue con ellos un diálogo franco. Yo expuse el proyecto, recibí preguntas, ellos tienen sus datos, sus argumentos, sus ideas sobre lo que es el mundo carcelario nuestro, y creo que fue una sesión útil. Creo que sirvió para distensionar algunos asuntos, pero a su pregunta puntual, ese tema, mientras yo estuve presente, sí lo mencionó la delegación del Gobierno Nacional, pero no fue asunto, digamos, de un intercambio de criterios o que se llegara a una solución. No, eso tal vez se trató en una de las reuniones en las que yo no estuve. Pero ministro,
En el primer ciclo negociado en Caracas, uno de los acuerdos a los que llegó la delegación del gobierno con la delegación del ELN fue justamente pues la de brindarle alivios humanitarios específicamente a los presos del ELN. Había salido, digamos, unos rumores o una información de que se estaba pidiendo la liberación de 8 presos específicos que están en diferentes cárceles de Colombia, que están en situaciones, según el ELN, pues infrahumanas. Es decir, que se les está violando la dignidad, que están enfermos, etcétera. El ELN no les pidió a usted, sentado ahí en la mesa, que se liberaran ciertos presos específicamente. Usted simplemente vino a socializar el proyecto y no se habló en específico de liberar a presos del ELN. Respecto de esas 8 personas que usted manifiesta, esa solicitud ya lo había recibido. Realmente son 8 personas que están en una situación de salud ya bastante grave. Una de ellas está hospitalizada desde hace ya unas cuantas semanas. Y respecto de esa solicitud, yo le informé allí a la delegación del ELN y a la mesa que el gobierno, digamos, está pendiente de las decisiones judiciales, pero que el gobierno no sustituye prisión intramural por prisión domiciliaria, que eso se tramita y se decide ante los jueces, y que somos pues respetuosos no solo porque nos toque, sino porque estamos convencidos de que es como debe ser, pero en el funcionamiento del Estado, de pues esperar la resolución de los 8 jueces que llevan esos casos. Y ellos también habían enviado la semana pasada otra solicitud para atención en salud a 40 personas que también están privadas de libertad. La verdad es una obligación del Estado prestarle salud a las personas privadas de libertad que estén en condiciones de salud deteriorada, y digamos eso con las limitaciones y con las digamos precariedades que pueda tener el sistema de atención en salud en nuestras cárceles, pues se atiende, se está atendiendo. Entonces digamos que frente a esas solicitudes específicas, yo sí lo mencioné, pero no me fueron presentadas ayer, ya habían sido presentadas con antelación. Ministro, en cuanto a lo que se puede ir acordando, usted sabe que pues finalmente hay que avanzar en la mesa. En este diálogo que usted sostuvo con los negociadores del ELN, se esbozó lo que podría ser una eventual justicia especial para el proceso de paz que se está dando con el ELN. Se habló tal vez de un tribunal tipo JEP, o de seguir con la JEP, o de un nuevo tribunal. ¿Eso se esbozó, se comentó? No, ese tema es todavía prematuro. No, de ese tema no hubo ningún avance, ninguna alusión. No, ese tema aún no ha llegado el momento en la mesa de tratarlo. Yo pues, había tenido esa información por parte de nuestra delegación del gobierno y efectivamente no se tocó. Digamos que hay como unos órdenes del día planeados con antelación y se cumplen esos órdenes del día. Entonces eso no estaba y efectivamente no estuvo ni siquiera por una mención tangencial, nada, de eso no se habló. Entiendo, ministro, que eso es un tema que se va a desarrollar mucho más adelante en la mesa de negociación, pero hay un tema que sí es prioritario en este momento y que sí se debe estar hablando en este momento y que es una preocupación muy grande de la delegación del ELN, y es justamente que ellos siguen considerando, pues según ellos, ustedes como gobierno siguen considerándolos un grupo armado organizado, un GAO, y ellos insisten en que necesitan el carácter político. ¿Ustedes hablaron de eso? ¿Cuáles son esos obstáculos jurídicos o esas trabas jurídicas en la legislación colombiana que hay que cambiar para que a ellos se les conceda ese carácter político y salgan de la lista de GAOs? Sí, ese sí es un tema que se trató ayer. Digamos que es cierto que tantos años legislando y haciendo decretos y resoluciones pensando en la guerra, pues el día que uno va a hacer la paz se encuentra con que eso es políticamente muy complicado y jurídicamente también. Entonces ellos me expusieron unas serie de dificultades legales que ellos consideran que aún persisten, porque según algunas normas podrían seguir siendo tratados como un grupo armado organizado y no como un grupo político rebelde o como un grupo armado político, digámoslo así. Pues por supuesto que ya expedir una norma nueva o una situación que aclare
es de la órbita del presidente de la República. Yo espero poderme reunir con él hoy y le transmitiré esas solicitudes, las posibilidades que yo veo de destrabar eso, para que él tome la decisión que en uso de sus atribuciones considere. Yo no tengo duda de que ellos son un grupo armado político, pero los entiendo en el que en medio de, digamos, esta maraña legislativa que tenemos, ellos puedan sentirse muy inseguros de ese carácter político, no a la luz de lo que está ocurriendo, o sea, una negociación con 10 países como garantes, con una delegación del gobierno colombiano, pues eso es evidente que es una negociación con un grupo rebelde político, pero sí a la luz, digamos, de algunas normas que puedan perjudicar su movilidad y, en fin, su certeza de ser tratados como un grupo rebelde político. Preguntarle precisamente por esas normas, para que los oyentes entiendan cuál es la diferencia de ser tratados como grupo político a ser tratados como un grupo armado en medio de procesos de paz como estos. Digamos que hay un asunto de reconocimiento, de diferenciación entre lo que son estructuras criminales de alto impacto y lo que es un grupo rebelde. Es una cosa de estatus, no sé si la palabra sea adecuada, pero también un asunto para, digamos, tener más certeza jurídica de que las negociaciones se puedan trasladar de un lugar a otro, digamos, de que no haya, ¿cómo podría decirle? De que no haya traiciones, la palabra tal vez es muy fuerte, que no haya suspicacias y de que pueda haber un juego doble, digamos, más o menos esa es la idea que ellos me transmitieron. Ministro, como de todas formas uno de los puntos que usted trató en la mesa habla de esta nueva apuesta del gobierno Petro por hacer un nuevo modelo de justicia donde se pase a la resocialización, la justicia restaurativa, se habló de una eventual posibilidad de que en esta reforma a la justicia se incluya la posibilidad de dejar en libertad a los miembros del ELN hoy en las cárceles dentro del proceso de justicia restaurativa y en el marco del proceso? No, o sea, si ellos lo estaban pensando, no me transmitieron esa idea. Yo les expuse las coordenadas básicas y, por ejemplo, y ellos ya lo conocían y hacían preguntas sobre artículos de esa propuesta. Ellos tienen una visión crítica sobre esa propuesta, aunque en alguna parte también había coincidencias, pero sobre algo específico relacionado con los presos que forman parte del ELN y las posibilidades respecto de que esa ley se le introdujera algo en beneficio de ellos, no. Incluso yo fui claro en decirles y mencionarles que ese proyecto de ley en sus borradores y en su redacción final se había redactado y se había hecho pensando en la población carcelaria en general y en nuestro sistema penal y penitenciario general, y no estaba pensado ni en un grupo guerrillero en particular, ni en ellos, ni en la situación de las personas que están condenadas por rebelión, sino que se aplicaba, digamos, a la generalidad de la población privada de libertad y condenada, y eso fue claro, digamos, en la exposición de ayer. Sí, quiero ir al tema del carácter internacional. Para Estados Unidos, por ejemplo, ¿ellos tienen un estatus de grupo terrorista? ¿Son vistos como terroristas? La verdad no tengo esa información precisa, no sé cómo, si las autoridades de los Estados Unidos los tengan clasificados así, no. Si lo digo aquí intuitivamente no me extrañaría, pero no tengo información precisa sobre en este momento cómo estén clasificados por Estados Unidos. En el caso de las FARC, ese rótulo de terrorista se terminó cuando se firmó el acuerdo. Exacto, por eso pienso que, digamos, todo esto forma parte de ese desescalamiento y de esa asimilación
de un nuevo grupo que ya no está en guerra y que no está en guerra con la sociedad colombiana y tampoco internacionalmente, y eso se va construyendo poco a poco, ¿no? Y la confianza también se va construyendo poco a poco. Pero hoy, a la fecha, ¿el ELN para Colombia es o no es un grupo terrorista? Digamos que nosotros no manejamos esa terminología, y la situación que ellos me manifestaron es que si bien hay unos hechos concretos y hay unas afirmaciones que parecen no dejar, pues a mí al menos no me dejan duda, pero parecen no dejar duda de que son un grupo armado político, en virtud de legislación anterior que aún está vigente, se puede interpretar que son un grupo armado organizado tipo Clan del Golfo, tipo pues otros grupos. Y, digamos, ellos quieren tener la certeza por parte de una declaración del Estado colombiano de que son lo primero y no lo segundo. Cosa que yo les dije varias veces, yo lo tengo claro. Pero pues escuché los argumentos, las normas que me citaron, y pues lo hablaré hoy con el señor presidente a ver si él considera que pueda aclararse esa situación, que como le digo, en los hechos yo la veo claro. O sea, uno se sienta a esa mesa y hay 10 países garantes. Está la delegación de Noruega, de Brasil, de Venezuela, de Cuba, de Chile, de México como país además anfitrión, y de otros 4 que en este momento se me olvidan. Hay presencia del episcopado, hay presencia de militares colombianos, hay una fuerte presencia de miembros de nuestra fuerza pública. Pues es evidente que es una mesa de carácter político, eso no me cabe a mí la menor duda. Sí. Pero pues entiendo su inquietud, su incomodidad de que en otras épocas, como no se rompieron negociaciones, no se concluyeron bien, pues hayan quedado rezagos en las normas que puedan dar lugar a una ambigüedad en ese término. Ministro, vamos a hacer ahora un pequeño cambio de tema, pero finalmente todo va en una misma línea, ¿no? Y es que no habíamos podido hablar directamente con el Gobierno Nacional del proyecto de sometimiento para bandas criminales. Le pregunto, ministro, ¿qué pasará con los bienes que entreguen las cabecillas de esas estructuras criminales de alto impacto? ¿Se podrán quedar finalmente hasta con el 6% de los bienes? ¿Esto no es muy parecido a Justicia y Paz? Digamos que el proyecto sí contiene esa previsión de que la entrega de bienes, que debe ser completa por parte de ellos, les permite conservar la propiedad sobre el 6% de los mismos. Eso es, digamos, la cifra del 6% la tomamos de la cifra que hoy en día establece la ley de extinción de dominio. Entonces sí, efectivamente esa cifra ya existe en la ley de extinción de dominio. El Congreso determinará si la cifra, primero si la propuesta es del agrado de las mayorías en el Congreso, de mantener, digamos, una parte de los bienes en titularidad de esas personas, y también el porcentaje, si el 6% está bien. La verdad, para no utilizar en el momento de redacción de la ley un porcentaje arbitrario que uno puede decir, ¿por qué no el 5, por qué no el 8? Pues dado que en la ley de extinción de dominio está esa posibilidad del 6, dijimos, pues dejemos esa, que tiene ese fundamento, el fundamento de que ya está en la ley, en una ley que no es exactamente de sometimiento, sino ley de extinción de dominio, pero dado que en esta ley de sometimiento esa parte del sometimiento se parece a una figura de extinción de dominio, pues mantengamos ese mismo porcentaje. Ministro, el fiscal general Francisco Barbosa expresó su preocupación por la solicitud que hizo el Gobierno Nacional de suspender órdenes de captura, entre ellas la de alias John Mechas, que recordemos está investigado por su planeación en el atentado contra el presidente Iván Duque en Cúcuta. ¿Cómo responder a esas preocupaciones que tiene el fiscal general? Mire, sé que el fiscal general envió una solicitud formal de más información a la presidencia. Como acabo de aterrizar en México, aquí voy por la Avenida El Dorado,
No sé si ya el gobierno la respondió o no. Lo que sí sé es que esta tarde me voy a reunir yo con el señor fiscal general para adelantar todos esos asuntos, y el ambiente es el mejor, hay un clima de entendimiento, de construcción crítica de algo que a todos nos importa, que es poder ir construyendo un país en paz, un país con una mejor justicia. Entonces, supongo que ya para esta tarde, cuando yo hable con el fiscal, pues yo tendré pues más información al respecto, y también hablaré con él de las otras preocupaciones muy válidas, por cierto, que él ha presentado frente a este proyecto de ley de sometimiento. Ministro, detengámonos en otra de esas preocupaciones y tiene que ver con el respeto por la cosa juzgada, porque según el fiscal, este proyecto abre la puerta a que se revisen sentencias ya firmadas por un juez de la República y ejecutoriadas. ¿Esto va a suceder, ministro? Pues mire, es una alerta muy importante que nos ha puesto el fiscal general, porque, claro, imagínese usted que una de estas personas o de estos grupos se somete a la justicia, acepta su responsabilidad penal, acepta las condiciones, entrega los bienes, y en la confesión de delitos que hacen, omitió alguno, omitió por olvido, omitió de mala fe, en fin, omitió alguno. Y después de la sentencia, y después de que hemos hecho todo este esfuerzo también por parte del Estado colombiano de dar un trato generoso que ojalá nunca hubiera tenido que ofrecerse, en fin, sale un delito nuevo. Entonces, es posible que solo por ese delito nuevo vaya a salir una condena que dé al traste con toda esta política. Entonces, esa es una alerta interesante que está precisamente entre los temas que trataré esta tarde con el fiscal general, de mirar cómo logramos que realmente esta apuesta de desmantelamiento y de sujeción a la justicia le pueda permitir a esas personas, pero sobre todo a la sociedad colombiana, llegar a un punto definitivo de cierre de ese pasado tan violento que hemos tenido, y no que a la luz de un nuevo proceso, entonces, digamos, como dicen, no, pero el Estado no cumplió, o también nosotros digamos, pero es que usted no confesó todo, confesó la mitad. Entonces, buscar alguna forma de que esto sí cierre, ¿no? Y lleguemos a una cosa juzgada, es el término técnico, pero digamos a un caso cerrado en todos esos grupos que se sometan. Esa preocupación del fiscal me ha parecido supremamente válida, y estaré muy atento a sus sugerencias para incorporarlas en el proyecto. Ministro, el proyecto supone cárcel entre 6 y 8 años, pero también 4 años adicionales de pena restaurativa, y ahí me quiero concentrar. Usted va a decir que yo soy muy pesimista, pero en procesos como Justicia y Paz, el seguimiento a este componente fue, o es más bien, muy flojo. ¿Quién se hará cargo de la verificación de este componente? En el proyecto de ley está previsto que serán varias instituciones, pero principalmente estará a cargo del Ministerio de Justicia, con participación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y algunas otras, pero es, digamos, una tarea del Ministerio de Justicia, como también ya está comenzando a ocurrir, aunque todavía no ha sido muy visible, con las sentencias de sanciones propias que establezca la JEP, que realmente la JEP proferirá las sentencias que también tendrán un alto contenido restaurativo, y es el Ministerio de Justicia, donde es el Gobierno Nacional, pero en cabeza de el Ministerio de Justicia quien tendrá que ejecutar esas sentencias. Y por supuesto, yo pesimista nunca he sido, pero sí cauto, y sé que eso cuesta mucho dinero, cuesta esfuerzo institucional importante, y que pienso que por fortuna la experiencia de cómo nos hemos ido preparando para las sanciones propias de la JEP, y también la experiencia adquirida de Justicia y Paz y de otros mecanismos de justicia restaurativa que poco a poco se han ido creciendo en el país, nos permite que llegado a eso, que llegará efectivamente dentro de 6 a 8 años, no es una cosa que hay que tener lista para mañana, pueda ser realmente una actividad seria que cumpla con todo lo que es justicia restaurativa, que no es un juego, porque en parte sigue siendo castigo que no es cárcel, pero castigo que implica, por ejemplo, trabajos de utilidad común, castigo que implica reparar a la víctima, y que por supuesto tiene que ser vigilado
por el Estado, o sea, son unas personas que van a estar en libertad condicional, pero desarrollando ese tipo de actividades, y ciertamente, digamos que frente al asunto de que el Estado frente a los condenados construye cárceles, esto es un desafío enorme porque es otra forma de respuesta que debe dar el Estado frente a la reparación a las víctimas y en última frente al derecho penal y al castigo que merecen los delincuentes. Doctor Néstor Iván, a mí me sorprende el tono de su respuestas siempre, ¿no? Manejando unos chicharrones que arman unos despelotes terribles como el que acaba de comentar, puesto que está de por medio, además de sus argumentos, la seguridad. Me llama mucho la atención también que los abogados de los narcotraficantes han dicho que entre negociar, refiriéndose a la ley de sometimiento, entre negociar con el Estado colombiano y negociar con los Estados Unidos, la diferencia a favor de hacerlo en los Estados Unidos es muy superior. Y dan unos ejemplos como el de la señora hermana de uno de los traficantes que recibió rápidamente un beneficio en los Estados Unidos y ya creo que está en libertad. Que entre la propuesta suya y seguir negociando con Estados Unidos, la diferencia a favor de Estados Unidos es evidente. ¿Qué le podemos decir a esos abogados de los narcotraficantes? Pues mira el punto al que hemos llegado, o sea, como no me están ofreciendo tanto como los Estados Unidos, pues mire, esa es la oferta del Estado colombiano. A mí me parece que ya es una oferta muy generosa. O sea, yo me llevaba las manos a la cabeza varias veces, aunque usted diga que hablo con tranquilidad y todo, ¿por qué hemos llegado hasta acá? ¿Por qué tenemos que volver a ofrecer esta situación? Pero bueno, finalmente es la posibilidad de vivir en paz, es la posibilidad de cerrar unos capítulos muy violentos y muy tristes de nuestra historia y la posibilidad de acabar también o disminuir drásticamente el narcotráfico. Pero ya pues que a esta gente le parece que mejor aquí, que mejor allá, como si fuera pues qué marca de jamón compro, pues ese grado de cinismo no deja de sorprenderme, pero bien puedan, entréguense a las autoridades de los Estados Unidos, eso sí, pues allá que lo hagan ellos, pero la oferta del Estado colombiano es esa, y a mí me parece que ya es para buena parte de la sociedad tragando un sapo grande. Ministro, hablando de Estados Unidos, ¿usted qué tanto ha podido dialogar esto, ya sea con el embajador de Washington aquí en Bogotá o con el Departamento de Justicia en Estados Unidos? Porque pues usted sabe que allá en Estados Unidos les interesa muchísimo poder tener ante la justicia a los jefes de estas organizaciones criminales y quieren sacarles verdades y quieren que les cuenten cosas. En Estados Unidos, ¿ya le dieron alguna opinión sobre la propuesta de este proyecto? Tuve la semana, una vez que ya teníamos el texto listo y tuve una reunión larga con personas de la Embajada de Estados Unidos aquí en Bogotá. Hablamos del proyecto, quedamos de seguir hablando y el próximo 13 y 14 de marzo estaré en Washington precisamente en reuniones con el Departamento de Justicia, y mirando pues las inquietudes que ellos puedan tener, más que inquietudes, la forma de cómo nos podemos colaborar en ese propósito común de vivir con menos delincuencia, ojalá pueda decir vivir sin delincuencia. Y digamos, las relaciones son fluidas, son francas, son amistosas, y yo creo que cuando están basadas en eso, en suficiente información, disponibilidad para hablar, entender al otro, y así como yo los entiendo a ellos, pues yo sé que ellos nos entienden a nosotros y que tenemos puntos en los que estamos de acuerdo, que son la gran mayoría, y algunos en los que estamos de desacuerdo, y somos suficientemente maduros para resolver esos desacuerdos de modo civilizado y de modo, digamos, que no agriete el grueso de nuestras relaciones. Entonces sí, he estado en comunicación con ellos, es una comunicación también fluida, a tiro de teléfono, en cualquier momento nos reunimos aquí en Bogotá, y he estado ya programado una visita mía, eso es lunes y martes, ahora no recuerdo si es 13 y 14 o 14 y 15, pero es pronto, pues es en 3 semanas.
Sí, ministro, la bandera de este proyecto es un tratamiento penal más suave con el sometimiento a la justicia. Y vimos o entendimos que sin importar el crimen, la pena será de 6 a 8 años. ¿Cómo funcionarán las penas y qué pasará si el cabecilla o alguno de los mandos medios incumple con los compromisos adquiridos? Ok, entonces, digamos, proponemos ahí una pena de 6 a 8 para darle al juez un margen, ciertamente es un margen pequeño, ¿no? En el sentido de que los delitos que sean más leves, si la palabra levedad cabe, pues estén más cerca de los 6 y los más graves más cerca de los 8 años de cárcel. Me perdí la pregunta, ¿cuál era? Que 6 a 8 años, y usted me había preguntado otra cosa que se me olvidó aquí por el trancón. Sí, ministro. ¿Y qué pasará con el cabecilla si llega a incumplir? Ya. Entonces, miren, el mecanismo funciona de la siguiente manera. Estas personas entregan toda la información, confiesan los delitos, entregan los bienes, y se celebra un acuerdo entre el Estado colombiano, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y ellos, en las que se establecen unas condiciones, ¿no? Condiciones de, mire, hay que reparar a las víctimas de esta manera, hay que entregar estos bienes. Se les comparecen después a la fiscalía, eso se le pasa a la fiscalía revisa, imputa los cargos, pasa al Poder Judicial, y el Poder Judicial pone las penas que les corresponderían según la legislación general vigente, es decir, por esto 25 años, por esto 30, por esto tantos, y pone estas penas y disponen la sentencia que en virtud de que se acogieron a esta ley, mientras cumplan las condiciones que están tanto en la ley como en el acta que ellos pacten, se les sustituye por la pena de entre 6 y 8 años que el propio juez establezca. Si incumplen esas condiciones, se restablece la pena principal. Eso es lo que está previsto en la ley. O sea, el incumplimiento de las condiciones hace que se reactiven las penas altas y muy altas, seguramente, que corresponderán a esos delitos según la legislación ordinaria. Ministro, ya que estábamos hablando de justicia restaurativa, quiero preguntarle por una preocupación muy grande que hay en la JEP, y es que ya se acercan a la imposición de sanciones, pero no hay claridad de cuál es la oferta que tiene actualmente el gobierno para dar cumplimiento a esas sanciones. A corte de hoy, el Ministerio de Justicia, ¿qué tiene listo para ofrecer a la JEP? Y ha mencionado en esas reuniones privadas que han tenido con magistrados de la jurisdicción. Mire, al Ministerio de Justicia le corresponde decir